Y decíamos que para esta época del año, muchos productores comienzan a hacer algunas cuentas, otros empiezan a observar de que al campo hay que darlo vuelta, hay que generar algún recurso extra, y siempre el trigo, la campaña fina, es un gran comodín para fin de año, como para equilibrar algunas cuentas. En algunas zonas donde la dimensión de lo sembrado es importante, bueno, ya no solo equilibra algunas cuentas, sino que da una renta superadora. La cuestión es que el trigo en nuestra provincia es un gran comodín, es un gran jugador de la cancha en el ámbito agrícola, pero para eso tenemos que tener algunos condimentos. Precio y buen clima, ¿no? En una zona árida, semiárida como La Pampa, debemos tener esos condimentos acorde a las necesidades que tiene el productor agropecuario, ¿no? Y dentro de ese contexto nosotros queremos charlar para hablar de números, ¿no? Con técnicos, con profesionales, y siempre desde el INTA nos dan una mano, de hecho se la dan a ustedes, para buscar un rumbo en cuanto a esa información. Y está con nosotros, y agradecemos enormemente la compañía, el ingeniero Héctor Lorda, quien es el jefe de la estación experimental del INTA Anguil, quien nos va a hablar de números, del trigo, los números que hoy son parte de la realidad. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José. Un gusto estar. Bueno, para nosotros también es un gusto que periódicamente nos vas brindando, un detalle de lo que pasa en referencia al trigo, a la campaña gruesa también, y para nosotros ya con esos números empezamos a avanzar. Exacto. O retrocedemos, porque hay años donde nos trajiste el número que dijiste, che, arriesgate, sí, pero los números nos dan, sí, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora cómo viene la campaña, a grandes rasgos, ¿cómo la podrías definir vos? Bueno, sí, la campaña viene excepcional, podríamos decir, excepcional, porque hay posibilidades de que con este otoño y con estos precios haya récord nacional, ¿no? En producción. Por encima, ya hay varios analistas, por encima de los 20 millones de toneladas, 20, 21, 22 millones de toneladas de producción de trigo. Imagínate que, bueno, en Argentina teníamos hace muchos años para pasar los 10 millones, 11 millones, entonces estamos duplicando eso, ¿no? No mucho. Bueno, esto se debe, como vos dijiste, a un clima excepcional, porque nos está tocando un otoño. A veces hay años que no teníamos el clima y no teníamos precio, como vos me decís. Claro. O al revés, o las dos cosas. Bueno, este año tenemos un clima, un otoño excepcional, un abril que ha llovido, un clima muy bueno. El precio, y el precio es un tema realmente, ya podemos decir que se supera lo bueno, sino que ya está lo excelente, porque tener el trigo o el maíz u otras gramíneas en valores de 200 o más de $200 la tonelada, es también impensado, ¿no? De hace muchos años atrás. Vos te acordarás también que hablar de los triguitos de 120, 140 dólares, llegar a 150 dólares era sacar el número, Ya venimos hace 2 o 3 años con un rally de 180 dólares, 190 dólares, y decíamos, bueno, al productor aproveche este precio, es muy buen precio, ya nos cerraban los números. Y desde el segundo semestre del año pasado estamos con esta levantada de 200 dólares, que es muy importante. De todas maneras, nosotros siempre le tenemos que decir al productor, por lo menos de nuestro espacio y desde el INTA, que el productor siempre proteja ese precio. No es un tema de si el precio cierra, sino que trate el productor siempre de armar una estrategia de comercialización, de cómo cubrirse, de cómo tener algo así, porque eso forma parte de mejorar su producción y que no desperdicie todo un esfuerzo tecnológico anterior. Exactamente, sí, porque hay periodos de pensamiento, de análisis de lo que va a hacer con esa producción, el tiempo de la producción en sí, la evolución del cultivo de que se siembra hasta que se cosecha, y después está el tiempo de comercialización. Exacto. Los 3 tiempos son importantes. Exacto. Y hay que defenderlo cada uno. Uno será en el análisis de los números, el primero, después será la parte tecnológica y después la parte comercial. Y todo ahí recién termina la película. Exacto, ¿no? Exacto. El productor, nosotros decimos que tendría que acostumbrarse a establecer, cuando va a enfrentar una campaña, a ordenar su número, es decir, por ejemplo, el productor evidentemente tendrá algunos compromisos
con la compra de insumos. Claro. Algunos compromisos los hizo a cosecha, entonces tendrá que entregar cierta producción, está comprometida. Después podrá establecer lo que se llama una venta con precio, es decir, bueno, yo todavía no sembré, pero me gusta el precio que está dando futuro, yo con mi acopiador local yo tengo una parte que comprometo con precio, ¿no es cierto? A veces se llama forward eso, que se forma en el mercado local. Bueno, y después podría tener una parte que lo que nosotros siempre tratamos de que eso se actualice, se tecnifique, es que utilice los mercados. Lo cual eso es un camino un poco más difícil, es un poquito más, es un ámbito un poco tal vez para el productor más difícil, pero lo tiene que abordar hoy con todas las tecnologías. Entonces, eso hace una estrategia que el productor tiene dividida su estrategia en 3 o 4, bueno, y puede guardarse un remanente que lo puede mantener en el campo, estoquearse. Bueno, entonces eso está armando una estrategia de 3, 4 herramientas. Bueno, y como vos bien dijiste, cuando termine la campaña y cierre el año, el productor tendría que ver de esos 3 o 4, a cuánto vendió el trigo, cuánto lo vendí yo al trigo. Y sería un promedio de todo eso, de todas esas herramientas, sentarse en un escritorio y decir como gestión, bueno, yo lo vendí al trigo en esta campaña a este precio. Sí. ¿Entiendes? No el que me tocó a mí por casualidad, porque coseché, lo guardé, no me acordé y ahora decimos que tiene un precio excepcional, pero me baja $20, $30 y es una lástima, ¿no? Sí. Exactamente. Se entiende lo que nosotros hablamos de una comercialización de precisión. Sí, vamos a los números de ayer, en horas de la tarde del día de ayer, en Rosario, 20.560 pesos cotizó a la tonelada en Rosario, $200 en Quequén. Héctor, bueno, con estos números, vos tendrás por supuesto más o menos los números, comentad un poco porque vos siempre desglosás seguramente todo lo que son los costos. Vamos, no sé si vos ahí tenés el tema de los costos y demás, porque a veces tenemos el campo, tenemos la herramienta, a veces media rudimentaria o no, y decimos, bueno, total, es barato, lo hago con lo mío, sí, pero lo tuyo también tiene que pagar amortización, también tiene un costo, el costo, por más que seas dueño, tiene que ser interesante, así que bueno, comentanos un poco. Bueno, sí, exactamente, yo lo tengo dividido un poquito en algunas categorías. En general, el costo total de la hectárea está actualmente, yo lo tengo establecido más o menos en unos $270. Eso, si alguno se acuerda de algunos años anteriores, 2018, inclusive el año pasado, podía estar un poquito más bajo, 240, 230, pero más o menos está en ese valor. Siempre aclaramos que, por ejemplo, la semilla, que está alrededor entre 50 y $60, la semilla, como vos bien decís, el productor puede usar una buena semilla que ha tenido él, eso es válido. Yo lo estoy considerando siempre una semilla que uno tiene que comprar en el cálculo que yo hago. Las labores también alrededor de $50 por hectárea, siempre yo pensando en una siembra directa con algún barbecho químico. Las labores aquí también hay que tener en cuenta que si el productor lo hace por administración, siempre aclaramos en tu programa que hay que tener en cuenta que eso habría que calcularle un 60, un 70% de este valor, podría abaratar. Yo lo hago siempre sobre un valor, obviamente, de mercado de contratista. Ahí dice que ya es un poquito más de $100. Herbicidas, $30. Los fertilizantes, yo en este planteo estoy utilizando un esquema de una fertilización al inicio con fósforo, fosfato de amonio y aplicación de urea, ya son casi $70, o 65, $70. Y la cosecha yo la tengo en $65, eso es muy variable también y cuando llega la campaña viene este tironeo, yo lo tengo en un 8% del ingreso bruto. Bueno, eso suma en total $270, que como te digo, esto se puede abaratar, si uno lo hace por administración, esa maquinaria, en un 6-7%, podríamos decir $250, y también no está incluido aquí el fungicida, que a veces algunos años es necesario e importante, eso agregaría unos $10 a la hectárea, 8 o $10 por hectárea en nuestra zona. Y yo tampoco estoy agregando, que es importante aclararlo, algún seguro sobre granizo, que eso habría que también tenerlo en cuenta en el negocio. Bueno, con esto quiero decir, como siempre lo decimos en tu programa, las alternativas de costo y de números y de posibilidades son un abanico muy grande, muy infinito. Uno da un rumbo, pero el productor siempre lo alentamos que haga sus números, que haga sus números, eventualmente que los coteje
con algunos que nosotros damos. Bueno, y sobre esos valores, por supuesto, de 200, inclusive el futuro está más de 215 dólares. Este es el disponible. Sí, disponible. Nos está quedando un margen bruto de 370, 380 dólares, lo cual es un margen espectacular, ¿no? Estamos hablando de un costo total con todo el condimento, digamos, de 270 dólares por hectárea. Lo que invertimos, estamos hablando... Son 35, 40 mil pesos por hectárea. 35, 40 mil pesos por hectárea que invierte el productor a una producción a cielo abierto, con el riesgo que implica la agricultura en la provincia de La Pampa, que tenemos un otoño excepcional, pero es La Pampa. Exacto. Es La Pampa. Y muchas veces nos hemos quedado con una siembra que se inició muy bien, pero que después fue decayendo. Esperemos que no, que este sea un año de esos que tengamos una buena cosecha. Y la renta, en base a los quintales que tiene de promedio, que estaríamos en qué. Yo le puse 3 toneladas, o sea, 30 quintales, es un buen rinde, pero yo hice un planteo técnico interesante. Podríamos hacerlo con un poquito menos, tal vez 2, 2,5, no estaría mal, o más también, ¿por qué no? Yo le puse 3 toneladas, que es un buen rinde para nuestra zona, está muy cerca del rinde nacional, en promedio está en 3 y pico a nivel nacional, o estaba en 3,5. Y estamos en una renta de 378 dólares. 378 dólares, digamos una renta muy aceptable. Si lo comparamos con los años anteriores, que vos recordarás, estamos muy lejos, punto 1. Y tal vez es uno de los... digamos, de las rentas mejores de los últimos años. Sí, sin duda. Obviamente que hemos tenido rentas negativas, que hemos tenido que acá a tu programa venir lamentablemente a decir de que no había análisis, o para estos números estábamos muy justos, y hemos tenido modestas de 80 dólares, 100, yo estuve revisando anteriores, y entonces... imagínate, de valores de 300 y pico de dólares es muy interesante. Bueno. Los otros granos también están volando. A veces es interesante que el productor, viste que hablar de pesos o hablar de dólares, valores absolutos impacta. Muchas veces es interesante decir cuánto es el retorno de ese valor, o sea, de ese margen que yo dije, cuánto a mí de lo que yo invertí. Eso es interesante para tener una relación. En el trigo estamos en 1,3, 1,4, 1 punto, o sea, lo que yo obtengo por cada peso que yo, 1,3, 1,4. Imagínense que ese valor no llegaba a 1 muchas veces, o estaba en 0,6, 0,8, 1, así que 1,4, bien. Es cierto que soja y maíz están también mejor que este valor, pero bueno, eso lo veremos en la campaña gruesa. Héctor, la verdad que nos trajiste unos números interesantes, importantes. Después falta todo lo que es el riego, la implantación, la campaña, pero ya esta foto, esta postal es halagüeña, ¿no? Es muy halagüeña, muy halagüeña. Y esperemos que el clima nos acompañe. Los valores aparentemente todo indicaría que sí. Esperemos que... Da la impresión de que para sembrar ya tenemos las condiciones, que están. Héctor, desde ya muchísimas gracias. Gracias por este raconto y este análisis que vos haces detallado campaña tras campaña. Bueno, muchas gracias a vos, José, por invitarme. Muchísimas gracias. La palabra del ingeniero Héctor Lorda, jefe del experimental del Intanquil en diálogo con De Frente al Campo, nos trajo los números reales para el trigo pampeano, para esta próxima campaña, por supuesto, en base a lo que usted quiera realizar de aquí en más.